¿Qué tal? ¿Cómo están? Un episodio más de 30 minutos con. Y en este caso estoy con mi colega y amiga Liliana López. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Todo en orden aquí, pues, usando las redes para contactarme con los amigos, con los profesionistas como tú, pues esta pandemia nos ha obligado a actuar de otra manera. Así es, sí, pues tenemos que adaptarnos. Pues sí, y el tema de hoy, pues ha de ser de particular interés, el tema de la educación especial. En particular vamos a hablar del autismo y a ver qué consideraciones nos das para el tratamiento y cómo le ha afectado a la intervención educativa y a los tratamientos la pandemia. Pero empecemos en orden. Liliana, tú eres psicóloga. Así es, Enrique, sí, psicóloga educativa. Perfecto. ¿Qué es el autismo, Liliana? Bueno, pues mira, el autismo, su nombre oficial es trastornos del espectro autista o su abreviatura que es TEA. Y bueno, es una alteración del neurodesarrollo que va a afectar ciertas áreas, en este caso dos principalmente, que es la comunicación y la interacción social, y la flexibilidad en el pensamiento y en el comportamiento o la conducta de las personas. En algunos casos, y casi siempre, hay dificultades con las cuestiones sensoriales. Bueno, comunicación, socialización y cuestiones sensoriales. Danos algunos ejemplos Así es. de estos tres tipos. ¿Qué les pasa en la comunicación en estos aspectos que tocaste? Ok, mira, por ejemplo, en las cuestiones de la interacción social hablamos del lenguaje Sí. y puede ser alguna situación como el acercamiento social a una persona, que puede ser, por ejemplo, llega alguien, puede ser que no salude, que no diga hola, o que le diga que se vaya, o que bienvenida tal vez sea oliéndolo, tocándolo o quitándole aquello que trae, probablemente, ¿no? Entonces, hay muchas formas, son diversas, pero eso sería algún ejemplo, ¿no? Algún otro puede ser la forma en cómo se interpreten o se entiendan las emociones. Tal vez yo estoy muy enojada y lo estoy regañando y le estoy diciendo, oye, no puedes hacer eso porque te vas a lastimar, pero mis gestos de enojo no los va a comprender del todo y va a creer que a lo mejor estoy muy feliz y le estoy diciendo, vamos a seguir brincando, vamos a seguir aventando cosas, y el niño, la persona va a hacer todo lo contrario creyendo que estamos felices, ¿no? O en ese mismo caso, cuando hablamos de la expresión de las emociones, al no saber identificar si estoy enojado, si estoy triste, si estoy feliz, probablemente al no saber cómo decir estoy enojado, porque muchas veces hay esta dificultad en el lenguaje, en la comunicación verbal, al no poder expresarlo, entonces probablemente aviente cosas, pegue, no quiera trabajar, se tira al suelo, no quiera comer, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿no? En esta cuestión de la interacción social, de las emociones y de la comunicación. Hay muchos otros aspectos en cuestiones sensoriales que son un poquito más complejos, pero pues todos van como de manera integral y todos se tienen que presentar para dar un diagnóstico. Bueno, dijiste que actualmente se llama trastorno del espectro autista. Así es. Bueno, un espectro tiene niveles o rangos. El autismo tiene entonces grados o niveles, no sé cómo decirle. A ver, cuéntanos, por favor. Sí, sí, tiene 3 niveles. Hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿De acuerdo? Entonces, en cada uno de estos niveles tiene que ver en cómo están alteradas cada una de estas áreas que mencionábamos, que es la comunicación, el comportamiento, la inflexibilidad y la interacción social. Y lo clasifican, bueno, en el DSM-5 lo clasifican como necesita ayuda en algunas cuestiones, pero hay comunicación verbal, puede entablar una conversación de manera recíproca, sin problema. A lo mejor hay algunos aspectos sensoriales que no limitan la vida normal de la persona, ¿no? La vida cotidiana de la persona. Y está el nivel 2, en el cual encontramos que requiere
mayor ayuda, sobre todo porque a lo mejor sí hay lenguaje, sí hay comunicación verbal, pero no ya afecta a un grado mayor que si no lo hubiera, ¿no? Y también en el comportamiento, pues hay cuestiones más inflexibles, restringidas y repetitivas que pueden afectar la vida cotidiana. Y finalmente el último nivel, que requiere de mayor ayuda porque generalmente no hay comunicación verbal y las conductas son totalmente restringidas e inflexibles. ¿Qué se sabe de la inteligencia de las personas con autismo? Porque, Liliana, una de las formas en las que yo puedo valorar la inteligencia es a través del lenguaje, de su discurso, de si su pensamiento es lógico. ¿Qué se sabe de inteligencia y autismo? Ok, bueno, pues cuando hablamos de autismo, puede que esté asociado a discapacidad intelectual y a veces no está asociado. Y va a depender de estos niveles en los que podamos encontrar, en que se encuentre la persona al momento del diagnóstico, ¿no? Entonces, generalmente las personas que se encuentran en el nivel, el 3, que requiere mayor apoyo, mayor ayuda, generalmente va a estar asociado a una discapacidad intelectual. Aquellos que nos encontramos en el nivel 1 o 2 no están, casi siempre no están asociadas a la discapacidad intelectual. Y por supuesto, esto también tiene que ver pues con el apoyo que se brinda en casa, con las familias, médicos, neurólogos, psicólogos, terapeutas, profesores, ¿no? Entonces tiene que ver con todo el trabajo de intervención que se haga para que se trabaje de manera temprana y entonces podamos evitar a lo mejor un coeficiente intelectual menor al esperado. Bueno, pues ya dijiste los tiempos. ¿Qué tan temprano se observan conductas autistas para intervenir, para que los papás estén pendientes? Ok, bueno, actualmente a partir desde los 4 o 6 meses de edad ya podemos identificar algunos rasgos de alerta temprana donde los papás puedan observar que algo no está bien o que por ahí podemos prender foquitos. Y el diagnóstico actualmente a los 2 años de edad ya se puede realizar un diagnóstico confiable. Tengo unas diapositivas, te las puedo mostrar Sí, con sí, respecto claro. a estos signos de alerta. Perfecto, A perfecto. ver, Ah, te caray, déjame ver. comparto. Déjame ver qué debo hacer para... Mm, Bueno, tú me avisas. sí, sí, estoy viendo cómo solo que te Tú me nombre. avisas. Sí, sí. A ver si te nombro hospedadora. ¿Se sigue grabando? Ya puedes compartir. Sí, así Ya, sí, ya me apareció. ya. Sí, ya me apareció. Ah, perfecto. Listo. Entonces, compartimos aquí. Bien, ya se está viendo, ¿verdad? Sí, Ah, bueno. bueno, mira, aquí te decía lo de los niveles, A ver. Ujú. que está el grado 1, ¿no? Necesita ayuda, que es el menor, aquel que podemos tener pues una intervención más pronta. En cuanto sea una intervención más pronta, pues vamos a obtener resultados mucho mejores. Grado 2 y grado 3, donde se necesita ayuda muy notable y donde hay afectación específicamente en la comunicación social y en los comportamientos repetitivos, ¿no? Y bueno, esta cuestión que me preguntabas de las cuestiones de signos de alerta, aquí están. Sí. Tenemos signos de alerta a partir de los 6 meses a los 12 meses. Uno de los principales es el contacto visual, que puede ser muy escaso o nulo. Bueno, sabemos que los bebés generalmente suelen tener un contacto visual muy largo o por Sí. periodos más largos, y cuando no hay ese contacto visual o es muy cortito, entonces ahí hay un signo, ¿no? No sonríe cuando tú sonríes, hablamos de la sonrisa social o de la imitación. No responder a su nombre o a una voz familiar, que de pronto alguien llega, el bebé está en brazos de otra persona y le dice, hola Enrique, ¿cómo estás? Y de pronto pues los bebés escuchan su nombre y voltean, alguien me está hablando, alguien habló y voltean. Cuando existe una probabilidad de que haya autismo, no voltean o no responden a su nombre. No sigue objetos visualmente, si movemos a lo mejor algo que es llamativo para un bebé, no lo sigue. No señala ni hace algún gesto para comunicar.
quiere comida o quiere ver el foco o vio algo que le agrada, pues generalmente los bebés señalan para obtenerlo, para verlo. En el caso de las personas con autismo, puede existir esta parte de alerta. No inicia o no responde a las caricias o a los abrazos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de autismo hay una cuestión con el sistema propioceptivo que tiene que ver con las cuestiones sensoriales. Este tiene que ver con cuando tenemos estímulos externos e internos y nuestro cuerpo responde y se adapta a esos estímulos. En el caso del autismo, estas respuestas no están organizadas como debería esperarse. Entonces, los abrazos, algunas texturas, la forma en cómo se mueven, señalan, tocan, jalan objetos, es diferente. Entonces, por eso es que podemos encontrar esa señal de alerta en muy temprana edad. No imita movimientos o expresiones faciales, precisamente porque no hay esta conciencia del movimiento corporal y no extiende los brazos para ser cargado. Esos son algunos de los signos de alerta que podemos encontrar a muy temprana edad, que es de los 6 a los 12 meses al año. Y tenemos otros signos de alerta que se presentan después, que ahí sí ya dices, necesitas llevarlo a una evaluación, que veamos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y que ameritan atención inmediata. Y en este caso, pues tenemos que a los 6 meses, el no mostrar sonrisas o mostrar algún otro gesto cálido de alegría, amerita atención inmediata. A los 9 meses, el no compartir ni responder a sonidos, sonrisas o expresiones faciales, y sobre todo estos últimos 3, que es al año y hasta los 2 años, que es no balbucear o no emitir sonidos, que ya tiene que ver con las cuestiones del lenguaje, y no responder igualmente a las expresiones o gestos, señalar, decir que le dices hola y los bebés dicen hola o le dices adiós y responden, ¿no? Y cuando no hay esta respuesta, podemos pensar en hacer una evaluación para detectar qué es lo que está pasando. No emitir palabras y a los 2 años no emitir frases de 2 palabras de manera espontánea. Esto que dices, Liliana, podría confundirse con niños sordos. Exactamente. De hecho, es lo que cuando hacemos una evaluación se tiene que hacer una evaluación integral y diferencial. ¿Por qué? Porque se tiene que verificar que el niño escuche bien, se tiene que hacer un estudio de audiología para revisar que no tenga ninguna situación o que esté sordo. También se tiene que revisar que no sea una cuestión de epilepsia regresiva que esté ocasionando a lo mejor algún daño orgánico, específicamente en el área del lenguaje, que no exista algún otro síndrome, que no sea discapacidad intelectual. Entonces, sí, muchas veces a los papás se les pide que primero se haga una evaluación del audiológica, ¿sí? Del audio. Entonces, estos niños y niñas, ante la sospecha de los papás que encuentren alguna de estas señales, pues les tocan visitas a varios especialistas, Liliana. Así es, sí, la verdad es que cuando hablamos de autismo es complejo, es complicado. ¿Por qué? Porque no hay como una prueba, no hay un estudio de laboratorio que te saquen sangre y te digan, tienes autismo. No hay, no existe. Entonces se tiene que hacer a través pues, de una evaluación clínica, la observación, entrevistas, evaluaciones, un montón de... tal vez se puede hacer electroencefalogramas, revisiones con el médico, revisiones del oído. Entonces, sí es un andar bastante largo y es complejo, pero si nos basamos en todos los criterios que marcan el DSM-5 sobre todo y el CIE-11, pues podemos llegar a un diagnóstico confiable. Bien. ¿Tienes más material o puedo hacer preguntas? Cuéntame cómo vas. Puedes hacer preguntas sin problema. Pues, mientras vas presentando tu siguiente diapositiva, pues se me ocurre las causas de este trastorno, Liliana. Ok, bueno, las causas son desconocidas, no se saben cuáles son. Se habla de un componente genético, pero no se conoce a ciencia cierta
cuál es. También por ahí hay varios mitos. Se dice que a veces las vacunas son las que pueden ocasionar el autismo. Es un mito, no es cierto. No hay ningún estudio que avale esta información. Entonces, no se conoce la causa aparente y pues se sigue en la búsqueda para saber qué es lo que está causando el autismo. ¿Aparecen varios miembros con autismo en una familia? ¿Has visto eso? Sí, de hecho, se habla de que cuando existe ya alguien con el diagnóstico de autismo, se tiene que revisar, se tiene que evaluar a los hermanos o a la familia cercana porque existe probabilidad de que también presente autismo. Entonces, sí existe una probabilidad, precisamente por esta cuestión de que se habla de una cuestión genética desconocida y entonces solamente para descartar si hay o no hay en los demás miembros de la familia. ¿Quién hace el diagnóstico de Ok, este? como te comentaba, el diagnóstico es integral porque se necesita a varios especialistas y es diferencial porque como notaste, hay muchos signos de alerta que pueden confundirse con otras enfermedades, síndromes, Con discapacidad discapacidad. intelectual. Por lo menos Sí, vi con discapacidad intelectual y con algún problema de la audición. así es, Y o con un trastorno del lenguaje. sí, o también por lo sensorial con alguna cuestión de este tipo de neurológica. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, precisamente, o epilepsia por ahí también, que puede aparecer. Entonces, precisamente por esta cuestión, se debe de hacer todo un equipo multidisciplinario para realizar el diagnóstico. Entonces, generalmente se realiza con el neuropediatra un electroencefalograma para observar estas cuestiones del sueño, si existe epilepsia y si eso puede estar ocasionando, si hay un daño orgánico, que es lo que esté generando este retraso en el lenguaje o estos comportamientos, si existe, ¿qué más nos falta por ahí? Bueno, también ahí nos ayuda el neuropediatra con los trastornos del TDAH y psicólogos, los profesores, si es que el alumno, o en este caso el niño, ya está en la edad escolar, sí. También los profesores nos ayudan con algunas entrevistas, con alguna información que ellos han observado, los padres, también esta cuestión de estudios del oído, ¿no? Y también las terapeutas del lenguaje que también nos puedan ayudar para descartar si es autismo o si es un trastorno del lenguaje, si es síndrome de Rett, si solamente es una epilepsia regresiva que está causando daño orgánico y por eso hay una afectación en el lenguaje. Entonces, es de manera integral el diagnóstico que se debe realizar para no equivocarnos. Ya veo, un asunto verdaderamente complejo y costoso por lo que describes. Mucho. Sí, 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 es costoso. Vaya, ir al médico, ir al neuropediatra, ya implica gastos. El electro. Estudio audiológico. Ya exactamente. Veo. Sí, sí, sí. Una vez que se tiene el diagnóstico emitido por este equipo integral que estás mencionando, ¿qué sigue? ¿Pueden asistir a la escuela regular? ¿Van a tener una licenciatura? ¿Van a poder tener amigos en la secundaria? ¿Qué recomendaciones das como psicóloga una vez que hay, o se refiere a una escuela de educación especial para el tratamiento del autismo? Mira, pues hablamos de neurodiversidad cuando hablamos de las personas con alguna situación que tiene que ver con cuestiones del sistema nervioso. Entonces, al ser tan diversas estas expresiones del autismo, pues podemos encontrarnos con personas que son totalmente hábiles para desarrollarse en la escuela, para tener una licenciatura, para tener una pareja, hijos, casarse, ¿no? Pero también existe esta parte de que no hay un lenguaje verbal, ¿no? Entonces, por tanto, va a estar muy limitada la forma en cómo pueda desarrollarse a lo largo de su vida. Por esto, la intervención que se pueda hacer lo más pronto posible en cuanto se detecte va a ser clave en el desarrollo de la vida de la persona para que obtenga una mejor calidad de vida. A ver, puede ser tan importante, tú dijiste que hay 3 niveles. Así es. La intervención temprana, a ver, no sé qué palabra utilizar, Liliana,
no sé de educación especial, ¿la intervención temprana podría empujarlo al siguiente nivel? Así es. Sí, suele pasar que encontramos a alguien que se encuentra en el grado 3, donde necesita o requiere mayor ayuda en muchos aspectos, y se interviene de manera temprana, multidisciplinaria, se establece una intervención sensorial, educativa, psicológica y todos estos aspectos que comentamos. Y entonces, cuando se vuelve a hacer una evaluación para ver qué tanto hemos avanzado, podemos encontrar pues estas mejoras, por supuesto, y entonces localizarlo ya en el grado 2 y ya no en el 3, porque fue adquiriendo estas destrezas, habilidades para pues desarrollarse en los diferentes entornos. La clave es la intervención temprana para que desarrolle las mayores habilidades posibles. Así es, sí, en cuanto papá o mamá detecten alguna de estas alertas que mencionamos, es importante que acudan ya sea con el neuropediatra o con el psicólogo o con algún especialista que esté certificado o relacionado con esto del autismo y pueda intervenir en esta situación para poder dar un diagnóstico o decir si es autismo o no lo es, y entonces empezar con una intervención. En el trabajo que haces tú con tus pequeños pacientes, ¿qué has visto? ¿Los papás detectan esto tempranamente o se les va el tiempo y llegan muy tarde a las intervenciones? Hay papás, afortunadamente hablamos de autismo, ya no es tan un tabú, tan un mito, ya se habla más del autismo, ¿no? Y se hace más conciencia de lo que es, de lo que implica, y por tanto muchos papás actualmente ya identifican y notan ciertas conductas que los ponen alerta y dicen, algo está pasando, ¿no? Tengo un paciente muy pequeñito de 2 años, justo los acaba de cumplir, y los papás actuaron súper rápido, ¿no? Dijeron, es que desde pequeño yo detecté que mi niño hacía esto, el otro. Yo creí que estaba sordo, ¿no? Por eso cuando lo comentaste, es muy común que los papás crean que tienen problemas al escuchar porque les hablaban y no voltean. Yo creía que no veía porque le hablaba y no me volteaba a ver, no, o no me miraba a los ojos. Y encontramos de todo, encontramos papás que también lo detectan, pero pues también existe esta cuestión de la aceptación, ¿no? El decir, probablemente sí exista autismo o alguna otra condición que implique tal vez discapacidad, y existe esta negación. Y entonces el proceso de negación y aceptación es largo. Y entonces pueden llevar años hasta que digan, sí, tiene algo, vamos a llevarlo, pero ya pasaron 6, 7, 8 años. Entonces, actualmente ya hay más papás que lo notan. Incluso, a ver si, bueno, yo no lo recuerdo, hay un Día Internacional del Autismo, ¿no? Así es el 2 de abril, hace poquito pasó aquí en México, y bueno, se habla del color azul, se pinta todo de azul, algunas marcas, edificios lo ponen de azul con la idea de concientizar a las personas sobre qué es el autismo, informar, para que más personas logren identificar estos signos de alerta, sepan a quién acudir y qué criterios se deben de seguir en una evaluación, en un diagnóstico, a dónde voy, qué hago, ¿no? Entonces, sí, ya se habla más del autismo afortunadamente, y ya podemos tener muchísimos más recursos, incluso en internet, para poder, pues, guiarnos un poco y entonces poder acudir con un especialista. Bien, Liliana. ¿Traes alguna diapositiva más que quieras compartir con nosotros? Sí, te comparto. Sí, por favor, sí. Bueno, tengo esta diapositiva. Ahí voy. Ok. ¿Qué es el de los mitos? Existen, los mitos, sí, existen muchos mitos alrededor del autismo. Como te comentaba, al ser un espectro, hay muchas cuestiones diversas. Entonces podemos encontrar a la persona con autismo que habla con naturalidad, que entabla una conversación contigo, que te mira a los ojos y de pronto te dicen, ¿a poco tienes autismo? No se nota, ¿no? Entonces, o a mi vecinito le detectaron autismo
y sí se ve porque hace estos movimientos, ¿no? O mueve las manos o gira sobre su propio eje o toma objetos y los apila. Pero tu niño no creo que tenga autismo porque yo no veo que haga las manos así, ¿no? Entonces existen muchos mitos generalizados en cuanto al autismo, que si son personas súper inteligentes y que el desarrollo intelectual, perdón, el coeficiente intelectual es mayor que otras personas. Y bueno, desafortunadamente no es así, ¿no? Existen ideas, por ejemplo, que el autismo es una enfermedad, no lo es. Hablamos de una condición. ¿Por qué? Porque como comentábamos hace un momento, podemos movernos en diferentes grados de acuerdo a la intervención que hagamos. Entonces, no es una enfermedad, es una condición. Tenemos otro. Se cree que las personas con autismo carecen de sentimientos y emociones por esta situación de que no entienden y no expresan de manera adecuada las emociones. Dicen, no, es que no siente, no sí siente, pero no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo interactuar y no implica que no tenga sentimientos. Lo que te comentaba de las vacunas, el autismo se debe a la vacunación infantil, ¿no? Totalmente falso. No hay esa evidencia científica de que el autismo se vincule a las vacunas y de hecho, pues los especialistas, los médicos, recomiendan ampliamente que se vacunen, pues para evitar algunas otras enfermedades graves que se pueden presentar en los niños. Y el mito, el autismo es consecuencia de la falta de afecto de los padres, ¿no? El trastorno del espectro autista hace referencia a un conjunto amplio de condiciones del neurodesarrollo. No se conoce la causa, como comentábamos, y no tiene nada que ver con el afecto o no afecto de los padres. Y bueno, Perfecto. esas son todas las diapositivas que Muy tengo. claro todo el material que nos expones. Ya estoy viendo, aprovechando que ahí tienes tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Y también para que te contacte quienes estén interesados en el tratamiento de sus pequeños con esta condición, no con esta enfermedad, como me estás aclarando. Así es, con esta condición. De hecho, actualmente ya no se habla mucho en el medio de los que nos dedicamos al tratamiento del trastorno del espectro autista, ya no se habla tanto del TEA, se habla del CEA, condición espectro autista, precisamente para evitar esta confusión Pues, de enfermedad o condición. pues sí, porque trastorno sí es sinónimo de enfermedad. Así es. Entonces, Sí, va, sea CEA. condición de espectro autista. Así es. Ya. Sí. ¿Dónde te Y bueno, localizamos? ¿En redes sociales, correo o algún celular para las personas interesadas? claro, bueno, en Facebook me encuentran como Lilo Desarrollo Psicológico Educativo, así completo, y en Instagram, como está aquí en el arroba lilo.dpe, y en mi celular para cualquier intervención, diagnóstico, 55 75 16 82 15, y pues podemos agendar cita. Perfecto. Y ya la última pregunta. También cuando se habla de condición de espectro autista, se escucha el término Asperger. ¿Esto está dentro de ese espectro o es otra No, cosa? es que es una situación que de pronto a todos nos tiene como molestos en el área, no molestos, pero como en desacuerdo, ¿no? Sí, sí, Porque en el DSM-4 sí, estaba dentro del trastorno del espectro autista, se hablaba de trastornos generalizados del desarrollo, sí. TGD. Dejó de existir ese concepto y ahora se volvió solamente TEA. Y dentro de los nuevos criterios se eliminó al Asperger. Ah, Entonces, actualmente ya no está considerado el Asperger. ¿en el DSM-5 no está el Asperger? Ya no, ya no Y está. va. Anteriormente sí se diagnosticaba y podríamos estar hablando de que las personas que tienen o que tenían en ese entonces o que estaban diagnosticados con Asperger son aquellos que se encuentran en el grado 1 de los actuales criterios, Ya, aunque de manera clara y específica y así no está ya, sí. ya no lo contemplan. Bueno, está bien. Pues ha resultado muy interesante esta charla, Liliana.
Ok, gracias. Pues Yo no, espero que haya quedado todo muy claro porque no está, la información está puntual y precisa, en verdad, desde las causas hasta las dificultades en el diagnóstico, que debe ser integral y de varias personas, ¿cómo dijiste? Integral diferencial. y diferencial, y los grados de autismo. Así es. Bueno, pues nos veremos por aquí en otro momento, Liliana. Perfecto. Muchísimas gracias a ti por invitarme y pues si faltó por ahí algo más, con gusto lo aclaramos en otro Pues momento. en un futuro hacemos uno de personajes de películas o de literatura que hayan tenido autismo. Sí, estaría padrísimo. Hay Sí, mucha información y de ahí también podemos ir quitando todas estos mitos que pueden existir alrededor de, ¿no? Y que muchos nos quedamos con estas ideas de las películas, de los libros, sí, y cuando vemos la realidad dices, no es cierto, no sí. es así. Hace Sí, poco sí. leía que el futbolista Messi tiene un grado de autismo. Ajá, sí, sí, Pero- estaba leyendo también eso. Sí, Tesla también, ¿no? El de Tesla, sí. se me olvidó El su nombre. científico, sí, Nikola, ¿no? Nikola Tesla, creo. Ah, Bueno, no, el dueño de Tesla actual, creí que el de Tesla, los automóviles, yo creí sé que que se me Tesla, olvidó. el El científico. científico, sí, no, pero muchísimas personas, y de hecho es que antes era, pues sí era conocido, pero tal vez era esta situación de la no aceptación y no se hacían los diagnósticos. Y actualmente muchas personas adultas, al tener ya más información, están detectando estos criterios, van, les hacen un diagnóstico y ya cuando son adultos se dan cuenta que tienen un grado de autismo. Bueno, pues a ver si hacemos el chisme autista de Sí, personajes conocidos. sí, sí, estaría padrísimo. Bueno, por lo pronto, muchas gracias y estamos en contacto. Síguete cuidando. Gracias, igualmente, cuídate.